Hola gravitantes, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a México, un territorio tan remoto en otro continente al otro lado del océano, pero al mismo tiempo cercano, por la lengua y las historias compartidas. México nos habla de fronteras, frontera con Estados Unidos, frontera entre el norte global y el sur global, frontera entre dos mundos que chocan cada día. México nos habla de migraciones, territorio de paso, de expulsión y de destino, cuerpos desplazados por la pobreza, la violencia y el despojo, muros de acero y políticas de muerte dictadas desde el imperio, un campo de batalla de la dignidad contra la barbarie. México nos habla de las heridas coloniales que siguen abiertas. Es el país de los pueblos originarios que han resistido 5 siglos de despojo y que hoy continúan defendiendo la tierra, el agua y el territorio. Es el país de las mujeres que han convertido el dolor en fuerza colectiva, de un feminismo vibrante y transformador que resuena hasta nosotras. México nos habla también del incesante conflicto entre el capital y la vida, un país atravesado por la violencia del narcotráfico y la militarización, donde el miedo se convierte en herramienta de control y el territorio en botín de guerra. Un país sometido a la lógica del extractivismo, donde empresas transnacionales y élites locales saquean montañas, ríos y selva en nombre del progreso. Pero también es el país de las comunidades que defienden los bienes comunes, de los pueblos que enfrentan al poder para decir la vida no se vende, la vida se defiende. México nos habla también del histórico dilema de los gobiernos progresistas en América Latina. Aún valorando positivamente lo que hizo López Obrador y las políticas de Sheinbaum, no parece que vayan encaminadas a trastocar radicalmente la ubicación del país y sus riquezas en el capitalismo global, sin olvidar la pesada carga de las violencias recientes con cientos de desaparecidos cuyos allegados piden justicias y memorias. ¿Por qué hablar de México ahora? México hoy en día encarna una complejidad inédita, donde una modernidad derrotada convive con territorios donde el fin del mundo llegó hace 5 siglos, territorios cuyos pueblos luchan en contra del saqueo y el olvido y han aprendido a estar en medio de la ruina y saben habitar el colapso, sembrar futuros posibles. En este programa, más que analizar y teorizar, queremos observar, dejarnos llevar por las voces y las imágenes de los protagonistas de estas historias. Al igual que en anteriores programas, lo haremos de la mano de nuestro compañero Andrea Cheña, quien ha viajado hace poco hacia México y ha grabado recursos visuales preciosos, colores y sensaciones para pensarse más allá de la miseria de nuestra normalidad. Empezamos. Desaparición forzada desde el 25 de julio del año 2010. Yo pues guardaba mucho enojo con mi mamá porque no sabía la historia. Yo pensé que se había ido, que nos había abandonado, hasta que 3 años después nos contaron que pues había sido víctima de desaparición forzada. Sí es muy difícil, y más en los años donde pues estamos creciendo y formándonos y todo, y pues sí. Mi papá desapareció el 25 de agosto de 2010. Él tenía un negocio de patinetas e iba a Estados Unidos en coche, y se paró en San Fernando, Tamaulipas por comida y se los llevaron a él y a su hermano. A día de hoy no se sabe qué ha pasado, qué pasó con ellos, no se encontró nada de su cuerpo ni nada. Pues es a veces difícil
por el dolor que genera la ausencia, el papá, pero pues también es triste vivir con un gobierno así. Es como siempre se sale con miedo de no regresar y nunca se sabe cuándo te toca o cuándo no, pues sí, cuándo vas a regresar a casa, cuándo no, cuándo tu familia te va a dejar de ver o si vas a seguir con ellos. Entonces es como mujer y todavía más siendo joven es muy peligroso salir y más de noche. Significa acostarte pensando en dónde está. Significa no poderte reír con todas las ganas del mundo porque te censuras. ¿Cómo te vas a reír si tienes a tu familia desaparecido, ¿no? Significa yo creo que no vivir plenamente la vida. Significa que la cortaron, te mocharon la vida y ya no puedes recuperar lo que antes, algo, no sé, el color, la luz, algo cambió, ¿no? El lente para mirar. Bueno, México es un país que está ahora mismo en disputa con diferentes tendencias de control global, militaristas, y con la emergencia de una corriente fuerte, democrática, de izquierda, que está constantemente en tensión, no solo con la oposición de derecha de su país, sino con los intereses transnacionales que están ahora mismo tratando de continuar el saqueo de recursos naturales con la empresa extractiva en México, y al mismo tiempo bajo el asedio y la violencia de los intereses militares mexicanos y transnacionales desde Estados Unidos y de empresas que se dedican a las armas y la industria militar y de seguridad. Entonces es un panorama muy complicado, pero en el cual por lo menos hemos visto, a diferencia de otros países latinoamericanos, el empoderamiento de diferentes corrientes de izquierda que están avanzando hacia un intento de república democrática frente al embate del neoliberalismo fascista global. México es un país muy colorido, multicultural, pluriétnico. Bueno, México es un país muy grande, muy diverso, con una historia de siglos y una cultura muy rica, y también con una ubicación geopolítica que determina muchas cosas, que es la de ser el vecino del sur de los Estados Unidos.
básicamente diría que México es un país muy contradictorio, o sea, y creo que esa contradicción que se ve y que se siente en términos culturales tiene una raíz en una contradicción también política y social muy fuerte, ¿no? O sea, esas contradicciones que pueden ser a veces divertidas o que pueden considerarse folclóricas o atractivas para gente que no vive en México, pues en realidad tienen un origen o se pueden explicar en una desigualdad política y económica muy profunda. Yo les contaría México como un lugar que podría decir que, bueno, muchas formas, pero una cosa que podría decir, además de esa contradicción, es que México es un país que está cambiándose las llantas del auto en movimiento. No sé si me explico, ¿no? Es como una figura que ayuda a plantear a que siempre es urgente hacer cosas, ¿no? Siempre hay problemas que son urgentes resolver y al mismo tiempo siempre hay gente haciendo cosas, ¿no? Y eso es muy estimulante en términos de pensar la vida política del país, ¿no? Bueno, estamos viviendo una situación complicada, cambiante, muy importante en muchos sentidos porque implica la irrupción de diversos sectores de la población, sindical, campesina, indígena, feminista, etcétera, que creo coloca al país en una situación de movilización social que tiene antecedentes históricos desde los años 60, cuando menos, que son muy importantes. Bueno, México es un país muy grande, tiene 130 millones de personas, es muy variado geográficamente y tiene mucha riqueza, pero también es un país con muchos contrastes sociales muy fuertes, porque hay una pésima distribución de la riqueza, porque hay mucha desigualdad y porque, bueno, de alguna forma el potencial que tiene el país no ha sido aprovechado ni por la gente ni por los gobiernos, en parte por el tema de corrupción y en parte por cuestiones históricas. El México de hoy en 2025, que obviamente el México de hoy se tiene que entender en una lectura mundial y con todo el genocidio en Gaza, en Sudán y todo el giro hacia la extrema derecha en el mundo. A mí me parece que hay una polarización mundial que también se refleja en México, que está llegando a un punto de quiebre y a un punto de inflexión donde todas y todos tenemos que posicionarnos y tomar decisiones, ¿no? Y para tomar decisiones y saber cómo actuar, tenemos que tener claridad de estos escenarios. Entonces, por un lado, yo veo un proyecto que sé que los movimientos, el Congreso Nacional Indígena, el zapatismo, se refieren mucho a un proyecto de muerte. Y creo que es importante no pensar que un proyecto, que una frase así es una consigna, sino más bien en realidad entender de qué está hecho, ¿no? Un proyecto de muerte donde hay una noción de hipermasculinidad y de un patriarcado vinculado a un proyecto de Estado que se refleja en esta afirmación de poder poseer y dominar, ¿no? La tierra, las personas, como una forma de crear un motor para seguir adelante. Bueno, yo creo que en México estamos viviendo una crisis muy profunda, una crisis humana, en la que los derechos humanos prácticamente desde que inició la mal llamada guerra del narcotráfico, es decir, desde 2006 aproximadamente, se encuentran en una grave crisis. En el grupo de derechos humanos en el que trabajo, que es el Nodo de Derechos Humanos, lo que decimos es que ahora la realidad es tan fuerte y vivimos tantas atrocidades cometidas y normalizadas por fuerzas estatales y por estructuras criminales, con tal intensidad que entonces queda corto hablar de violaciones de derechos humanos. Entonces consideramos necesario comenzar a hablar de crímenes, concretamente crímenes de poder,
porque el elemento de poder nos parece central para entender lo que motiva esta serie de crímenes que son generados desde estructuras y con búsqueda de poder, y que también buscan adueñarse del territorio, controlar a la población y mantener un sistema que finalmente funciona de forma criminal. Y lamentablemente con esta reestructuración política que se ha vivido en México ahora, con la llegada del llamado segundo piso de la 4T, lo que tenemos es un fortalecimiento del sistema capitalista en México con el discurso de capitalismo humano. Y el país a veces parece muy surreal porque en ese territorio habitan y cohabitan muchísimas culturas en una sola. Y eso lo vuelve un país sumamente rico, claro, rico en territorio, en recursos, en agua, en tierra, en frutos, en actividades productivas, en maíz, en siembra, en alimentación, pero también todo eso repercute en la sabiduría y en una riqueza social vasta, en una sabiduría popular que se comparte y que se sabe, y que al final, aunque inventaron este mito del mestizaje para unificar, creo que el país para nada tiene que ser unificado, sino todo lo contrario, encontrar en esa pluralidad todas esas ideas que vuelven en común todos los pueblos que aquí cohabitan. Además, México ha sido históricamente un país muy hospitalario, o sea, realmente hospitalario, y ha recibido en guerras de exterminio durante estos siglos que lleva constituido como país, pues a gente de múltiples países que huyen y que aquí son acogidos. Estoy hablando que estamos llegando a un punto de quiebre porque hay otro modelo, que son otro tipo de enunciados de lo político, de propuestas de la acción política en colectiva, en común, desde la comunalidad, desde lo colectivo, tanto en espacios urbanos como rurales, donde si en uno extraer la vida está en el centro, en este otro modelo, en su diversidad, es como sostenemos la vida existencia en el centro. Y eso tiene que ver con redimensionar lo que son los cuidados, ¿no? Cómo nos cuidamos el uno al otro, cómo nos cuidamos en colectivo, cómo cuidamos la tierra, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos el aire. Y no es solo una pregunta, sino más bien es una invitación a volcar la mirada a lo que están haciendo esos colectivos en sus diversidades, para retejer esa vida existencia que nos permite sostenernos en un tiempo de emergencia que no es de excepción, sino es la norma. Y que es en ese tejido, en esas alianzas que son complicadas pero fundamentales, de poner
cómo creamos alianzas entre pueblos indígenas, entre pueblos afromexicanos, entre poblaciones mestizas, desde un compromiso contra el racismo y contra el sexismo, cómo nos vinculamos de nuevo con la tierra, con el agua, con el uno al otro, y logramos tejer esto que nos sostiene, no solo para aguantar la emergencia prolongada, sino para transformar y desde esas heridas crear otros mundos posibles. Entonces yo veo que hay esos enunciados diversos, en ese tejido diverso, que es lo que nos va a permitir transitar por estos tiempos y crear otras formas de existir. Pero como dije, México es un país muy rico, hay gente muy creativa, hay gente muy solidaria. No voy a mitificar al país porque hay racismo, clasismo, etcétera, pero creo que hay una gran capacidad de organización social y sobre todo lo que se ha logrado a lo largo de los últimos 60 años y antes, en algunos avances, han sido por movimientos sociales, ¿no? Porque sí hay una resistencia, ha habido, por ejemplo, en 1994 manifestaciones que en esa época eran pluriclasistas contra la invasión del ejército de Chiapas, cuando el movimiento zapatista, ha habido movimientos de defensa de la democracia, hay movimientos de defensa de los recursos naturales. Creo que todo eso habla de una sociedad muy activa y muy despierta, y que a pesar del gran peso que tiene el tener malas condiciones de vida, hay mucha gente consciente. Y creo que ese es un gran recurso que tiene México. Sí, a esto me refiero con que el mundo está girando muy rápido y no entendemos qué estamos haciendo ahora, y sin embargo lo estamos haciendo, y es un barco o un tren del que no nos podemos bajar. Por ejemplo, dos casos concretos. Por un lado, muchos mexicanos, por ejemplo aquí en Oaxaca, creen que realmente la Cuarta Transformación, que viene con el partido Morena y de la mano de López Obrador, están devolviendo finalmente al pueblo algo de la riqueza que se había reservado para las élites y para los gobiernos corruptos, y se percibe como justicia social. Oaxaca era, después de Tabasco, el estado con mayor aceptación social de López Obrador, y porque realmente sí, López Obrador y su gobierno invirtieron mucho en caminos, en instalaciones de bienestar social, y los programas de dar dinero a los más necesitados, a adultos mayores, amas de casa, y por eso se entiende como, ok, este gobierno es justo con esas deudas históricas. Y del otro lado está en la península Maya cometiendo un atropello brutal contra muchísimas comunidades y muchísimos ecosistemas, con la construcción de un tren que en mucho fue una ocurrencia y una improvisación, y es un tren, es un proyecto de desarrollo enorme, es prácticamente rodear la península con ferrovías, y equivale casi a meter un tren alrededor de Francia. Entonces, y todavía tiene el descaro de llamarle Maya, y muchas comunidades mayas han dicho esto, por supuesto que no puede ser llamado así, es una apropiación simbólica. Entonces, al mismo tiempo tienes un estado benefactor y al mismo tiempo tienes un gobierno colonialista, asimilacionista, que está despojando cultural simbólicamente a las comunidades porque lo incluye en su narrativa política. Entonces, vivimos siempre en esta tensión, en esta esquizofrenia. Entonces aquí hay un campo fértil para cohabitar con ideas distintas, y también creo que es un país que se está redescubriendo en esas raíces, que eso es parte también de una de las preguntas que hacías. Pues a mí, como me compete el ámbito periodístico, mediático, desde la independencia, desde la libertad y desde los medios libres, desde la investigación en pos de los movimientos sociales, considero que han habido cambios narrativos, ojo, a nivel de discurso, muy interesantes con el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Considero que
que a términos narrativos, esos cambios sí se reflejan en cómo la gente a nivel vox populi, a nivel popular, a nivel de calle, está hablando de cosas que antes no se discutían, como la cuestión de los pueblos indígenas, como que existe la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia, y en ese sentido hay cambios también que en el discurso vuelven que la sociedad esté mucho más abierta a hablar incluso, por ejemplo, de marxismo, de comunismo, de socialismo, no como ese tabú de lo malo, sino como este disfraz que se ponen desde una pseudoizquierda en el gobierno para decir que son de izquierda, ¿no? Y entonces, claro, como yo hablo de Marx, pues ya, soy progresista de izquierda, chido. Claro, como yo me llevo con el presidente de Cuba, claro, ya soy socialista. O sea, digamos que a nivel, hay muchos niveles narrativos y en de facto, en los hechos, considero que el país también ha cambiado en muchos sentidos, pero no necesariamente para bien, ya que hay muchísimas fuerzas que a nivel territorial, que yo lo veo cuando voy a hacer las entrevistas a nivel de territorio con los pueblos indígenas, trabajo desde Sonora hasta Chiapas, yo lo veo a lo largo del territorio como hay yo lo veo como hay en todo el territorio un desgarramiento del tejido social, que se está desconfigurando este tejido social en conjunto con los valores, en conjunto con los discursos, también por las cuestiones de el crimen organizado, que no nada más compete a una célula criminal, sino a muchos niveles, al Estado, a grupos criminales encontrados y a una lucha por estos territorios que además, cabe destacar, son la mayoría de las áreas naturales protegidas por pueblos indígenas. Muchos aspectos de la situación política, económica y social de México tienen que ver con la situación política, económica y social de los Estados Unidos. A veces para bien, la migración hacia los Estados Unidos ha proveído una suerte de escape para muchas familias mexicanas que de otra manera verían muy comprometida su situación económica. Hay un intercambio cultural también muy rico, muy vivo, eso no puede negarse, pero a veces también para mal, sobre todo por cuanto hace a la alta demanda de consumo de sustancias ilícitas en los Estados Unidos y al trasiego ilegal de armas por la frontera norte también. Esos dos aspectos han repercutido en el incremento de la violencia en México. Y en el presente a eso se añade el gobierno, las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, que por encima de todo han generado una sensación de mucha zozobra a los mexicanos que viven en los Estados Unidos por el incremento del supremacismo, pero que también están repercutiendo en la economía en México por, digamos, esta deriva neoproteccionista de la economía estadounidense, que afecta a una relación económica muy interconectada que tenían los Estados Unidos con México.
hegemónica que hay es la de la violencia. Y si uno cuenta México hacia adentro, persiste la idea de la violencia, pero persiste pero se matiza según desde dónde se vive esa violencia, ¿no? Entonces, por un lado tienes a un poder político que dice que esa violencia no es tal o no siempre o no en todos lados, y tienes a una parte de la sociedad que denuncia esa violencia de manera latente, que se expresa de muchas formas, se expresa despojando territorios, se expresa a través de las desapariciones, se expresa a través del aumento de los impuestos, o se expresa a través de los recortes presupuestales a servicios básicos como la salud, la educación. Bueno, México siempre ha tenido problemas de derechos humanos por falta de Estado de Derecho. Los tuvo a lo largo de todo el siglo XX. Y eso provocó que en algunos momentos tuviésemos aquí problemas profundos como la desaparición de militantes políticos de la izquierda en la década de los 70, por ejemplo. Muchas de esas violaciones a derechos humanos en México ocurrieron en el marco del régimen político que tuvimos todo el siglo XX, que era conducido por un partido hegemónico. Es decir, había elecciones, había partidos políticos de oposición, pero siempre ganaba el mismo partido político. México vivió esa realidad a lo largo de todo el siglo XX y era común que en ese contexto ocurrieran la represión contra los sectores de izquierda, problemas de libertad de expresión, problemas de falta de debido proceso en el sistema penal, etc. Cuando México logra avanzar en la alternancia en el gobierno federal y por primera vez gobierna la oposición a principios del siglo XX, muchos pensaron que las violaciones a derechos humanos que habían ocurrido en México iban a empezar a revertirse. Pero en esos años, particularmente a partir de 2006, los gobernantes que dirigían el país a inicios del siglo XXI tomaron la decisión de iniciar una suerte de combate frontal contra las organizaciones del narcotráfico que ya para entonces controlaban algunas partes del territorio nacional. Lamentablemente esta decisión se tomó sin considerar que en México el crimen organizado ya había establecido unas relaciones de hibridación respecto del Estado y que la línea entre criminales y Estado se había vuelto muy diluida. Entonces la decisión de enfrentar con el ejército al crimen organizado, lejos de disminuir el control territorial mafioso, lo que hizo fue aumentar las violaciones a derechos humanos, fragmentar a las organizaciones criminales que se volvieron más violentas en la disputa del control territorial, y a partir de entonces México enfrentó una muy severa crisis de violaciones a derechos humanos y violencia. Y en las que el elemento de la desaparición forzada es muy importante, que es una desaparición forzada no se va a dar si no interviene el Estado. O sea, el Estado es el que termina por configurar una desaparición forzada. Entonces, el que se haya normalizado la desaparición como práctica en México da cuenta de esta crisis humana tan fuerte que vivimos, en la que por todos lados hay fosas, en la que las madres buscadoras ahora pues se ha vuelto una lamentable y triste profesión, porque nadie va a buscar a esos desaparecidos y desaparecidas más que las propias madres, y porque el tema de la justicia pues es una encrucijada, porque si se configura un estado criminal como el que vivimos en México, en el que claramente hay estructuras estatales y fuerzas armadas involucradas, entonces no se puede buscar justicia desde las propias vías estatales. Entonces el tema de quitar el monopolio de la justicia al Estado es muy importante, y no es una cuestión retórica, es una cuestión que en los hechos las madres y padres buscadoras y también familiares de víctimas de feminicidio o de ejecución en la práctica están haciendo, que es pues hacer justicia ellos y ellas mismos. Y en ese aspecto las enseñanzas de los pueblos indígenas y de la lucha zapatista son muy importantes para enfrentar la realidad que tenemos encima. O sea, esa complejidad para mí es natural, pues es resultado de, pues simplemente es un país muy grandote, donde hay un norte que es completamente industrializado, hay un sur
que se está empezando a industrializar, pero del cual se han sacado todos los recursos para poder nutrir toda la explotación industrial del norte, ¿no? Entonces hay un norte que mira al sur, que creo que lo mismo sucede en Italia, según me cuentan mis amigos italianos. Hay un norte que se asume como progresista, civilizado, económicamente activo, trabajador, o sea, el famoso ideal del hombre que construye una ciudad en medio del desierto. Y hay un norte, eso, que es completamente discriminatorio y racista y clasista, con un sur que tiene otras condiciones, ¿no? Es que se les tacha de que no trabajan, de que no aportan a la economía del país. Y esa pregunta, Andrea, me lleva a pensar, o sea, sí en estas diferencias internas, pero sobre todo cómo estas diferencias internas han sostenido también como una vida muy basada en el clasismo y en el racismo dentro del país, ¿no? Y cómo ese clasismo y ese racismo ha sostenido la creación de leyes y de políticas públicas que fomentan la desigualdad. Eso, me quedo pensando en eso, como de qué manera esto que te parece a ti tan difícil de contar hacia afuera, no solo es anecdótico, ¿no? Sino que tiene consecuencias muy concretas en la vida de las personas. Gran parte de la experiencia de violencia que estamos viviendo tiene que ver con las mismas políticas de seguridad que se supone que son implementadas para pacificar el país. Entonces yo creo que el primer paso para confrontar la violencia es replantear las políticas de seguridad de México, dejar de estar alineados con las tendencias globales, en particular con los impulsos de Estados Unidos de securitizar el país en el nombre del combate a las drogas o del crimen organizado, lo que sea que esto nombre, y más bien replantear el uso estratégico de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad para intentar una política de pacificación que no sea la de mano dura, que no sea la del combate del crimen organizado, porque sabemos que esto no solo no da resultados, sino que propulsa, proyecta, promueve incluso más violencia junto con la de grupos armados, la de el mismo Estado. Entonces, al mismo tiempo creo que se debe de replantear la función del Estado ante las diferentes propuestas que hay de refundación de instituciones y de programas para la población. Creo que Morena ha emprendido varios de estos puntos de modo positivo: la creación de un banco del bienestar, el alza al salario mínimo, un mejor replanteamiento del ingreso de la nación para diferentes proyectos, la reactivación de la industria turística, el replanteamiento de los onerosos contratos de energéticos que se estaban dando desde el gobierno, sobre todo de Calderón y de Peña Nieto, pero sobre todo con Peña Nieto con la reforma energética de 2013. Entonces creo que hay muchos pasos muy positivos. Desafortunadamente creo que es muy complicado el tema militar, porque México está inmerso en una agenda global militarista en la cual todos los demás países occidentales están cada vez más armando, cada vez más invirtiendo el gasto público en ejército, en fuerzas armadas, y pues México en ese sentido no es la excepción, y por ahora desafortunadamente no pareciera que esa tendencia vaya a cambiar. El tema del ejército es fundamental por varias razones. En primer lugar, porque todas las políticas que encuentran rechazo se aplican pasando por encima de la voluntad de la población. ¿Qué significa construir el Tren Maya? ¿Qué significa construir el interoceánico, es decir, el transísmico? ¿Qué significa cuando justamente pretende abrir tierras y territorios
para grandes megaproyectos de inversión transnacional, sobre todo favoreciendo no solamente al capital local, sino al capital transnacional. Y eso en muchas ocasiones no aparece tan claramente ante el conjunto de la sociedad, porque dicen, es que estamos abriendo al desarrollo, pero el desarrollo también tiene signos de clase, y el desarrollo que están impulsando fundamentalmente es un desarrollo capitalista. Entonces, para nosotros es muy importante combatir todo el poder que se le ha dado cada vez más a un proceso de militarización, ya no solamente desde el punto de vista de utilización del ejército para detener, perseguir, encarcelar, desaparecer, como dice el gobierno, es que no le ordenamos al ejército que lo haga. No le ordenan, pero lo hace, y lo hace crecientemente, porque así se ha documentado casos no solamente contra el ejército, también la Guardia Nacional, también la Marina, también las diferentes fuerzas militares que evidentemente representan la continuidad de lo que ocurrió en Ayotzinapa y que documentamos ampliamente, del papel que desempeñó el ejército y que no ha sido desmontado, porque todavía no se logra llegar a la verdad y al esclarecimiento histórico, ni siquiera de lo ocurrido en los años 70. El gobierno da un paso para adelante al crear, por ejemplo, la comisión para investigar el caso de Ayotzinapa, para crear comisión de esclarecimiento y la verdad histórica, pero da dos pasos para atrás al ocultar aspectos fundamentales de las investigaciones que podrían determinar responsabilidades concretas de quienes estuvieron al frente del ejército y que efectivamente pueden llegar hasta la presidencia de la República, como ocurrió en los años 60, y que hoy, si no se desmonta esta política de militarización, evidentemente la responsabilidad será de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, como en su momento del propio presidente López Obrador, aunque tenga el respaldo de 40 millones de personas en este país, pero la responsabilidad histórica de reprimir, de golpear sectores fundamentales de lucha y de resistencia, no solamente zapatistas, también de otros sectores de la población que por el hecho de defender la autonomía y libre determinación también son atacados. Ha vivido procesos de una guerra interna brutal y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que es una guerra que tiene ya más de 15 años. Podríamos decir que los compañeros zapatistas nos advirtieron desde el 96 todo esto que venía, y ahorita actualmente este rompimiento del tejido social por el crimen organizado está reactivando la sociedad y reorganizándola de otro modo, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos es un país que está en un proceso muy fuerte y muy bonito, muy hermoso, con gente valiosa, pero también con un problema de violencia muy fuerte. Es una desgracia humanitaria la que tenemos en el país. Para mí México es un país muy hermoso, está plasmado de riquezas naturales. Tenemos gente extraordinaria, pero lamentablemente tenemos un país altamente podrido por la política en nuestro país, que ha generado lo que hoy tenemos.